Saludos amigos y amigas televidentes de En Otras Palabras. En el día de hoy hemos invitado a la licenciada Leila Mejía Roldán. Es una jurista, abogada, con especialidad en propiedad intelectual, comunicadora, una joven muy inquieta, con muchos aportes en el debate nacional. La hemos invitado para abordar un tema muy importante, que tiene un gran valor, una gran significación humana. La hemos invitado en su condición de coordinadora del grupo Por Amor a los Demás, que es un grupo que trata el fenómeno del autismo, la realidad del autismo en nuestro país, y con ella queremos hablar del fenómeno del autismo y las políticas de inclusión. Debemos empezar dándole las gracias, Leila. Gracias. Muy contento. Hubiéramos querido también, y vamos a hacer un compromiso de entrada, que abordáramos los temas de propiedad intelectual, los temas de protección a los animales, Claro, que son claro. temas donde Leila Mejía se ha destacado de manera relevante. Pero en esta ocasión ella prefirió, y yo la secundo totalmente, el tema del fenómeno del autismo y las políticas de inclusión. Y debemos empezar, Leila, por analizar esa fórmula, inclusión, que es lo opuesto a la exclusión. Todo el discurso de este mundo que vivimos está girando alrededor del tema del reconocimiento, de la inclusión, de la exclusión, de la marginalidad. Entonces, explícanos eso antes de entrar propiamente en los casos del autismo como fenómeno social interesante y al mismo tiempo con mucha, vamos a decir, mucha carga humana. Así es. Sí. Muchísimas Sí. gracias, Gracias por invitarme a hablar justamente de este tema, porque como bien dices, casi siempre en los medios me han escuchado hablando de otros temas, como Sí. el tema de los animales, propiedad intelectual, pero las circunstancias, la vida, me llevaron a involucrarme con el tema de la discapacidad, la inclusión y muy puntualmente discapacidad de tipo intelectual, dentro de las cuales está Sí. el autismo como principal. Digo la vida porque tengo una hija de 6 años, que es mi única hija, que a los 2 años fue diagnosticada con autismo de tipo severo. Y por consiguiente, evidentemente, primero como madre, y luego también como parte de una sociedad en la que casi siempre he querido ser muy activa, porque es parte de mi personalidad, pues he leído mucho, he hecho muchas consultas, he tratado de investigar, averiguar lo que hay, lo que falta. Sí. Y bueno, crear este grupo llamado Por Amor a los Demás, para trabajar desde esa plataforma algunos temas, algunas charlas, algunas actividades que puedan concienciar y aportar sobre lo de la inclusión, que es un concepto sencillo en realidad, solo que muchas veces la gente lo confunde con igualdad, que es parte del peligro de confundir el concepto. Sí. Entonces, inclusión es más que poder proveer en distintos ámbitos de igualdad de oportunidades y de posibilidades a cada ser humano para que se pueda desarrollar según su propia naturaleza, sus propias condiciones. No es tratar con igualdad situaciones desiguales, porque ahí se cae entonces en la exclusión y en la desigualdad. Sino, por ejemplo, en el ámbito educativo, que es quizás donde más peso tiene el concepto de inclusión, la inclusión pedagógica, es tratar de abordar desde la escuela, el maestro, la escuela, la diversidad de las características y condiciones de los que van allí a recibir clases, para que puedan recibir igualdad de oportunidades en función de sus condiciones de aprender. Y la inclusión, por consiguiente, es necesaria en muchos ámbitos, en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud,
lógicamente en el ámbito laboral, de inserción laboral, es imprescindible y bueno, y en las políticas públicas es en el área en la que uno más trata de luchar justamente para lograr que al menos en cuanto a la normativa, al marco jurídico, al esquema organizacional se pueda garantizar en la posibilidad inclusión en todos estos escenarios. Ahora mismo en República Dominicana hay muchos esfuerzos importantes que valoramos sí. Las madres sí. Que estamos viviendo esto y haciendo activismo con esto. Somos muchísimas. Sí. Ahora en breve te voy a contar sobre sí. Los números, sí. Pero todavía falta mucho por hacer y mucho por preparar a la sociedad dominicana para los adultos. Sí. Estos niños que son nuestros hijos hoy, que tienen distintos tipos de discapacidad, mañana van a ser adultos. Y las sociedades no están completamente preparadas, sociedades como esta, sí. Para lidiar con los retos que enfrentan estos adultos. Bueno, hay unos datos que yo recuerdo, no sé si han variado, pero cuando estaba en el Congreso, que apoyé mucho de estas iniciativas, sobre el tema de las discapacidades diversas, hablando con instituciones que trabajan específicamente con la discapacidad, nos daban la cifra que de aproximadamente un 10% de la población dominicana tiene algún tipo de discapacidad, es decir, de limitación, de restricción, que se sabe que le plantea, vamos a decir, dificultades para insertarse en una dinámica social, económica, productiva, ciudadana, convencional, la que siguen la mayoría de las personas. Sin embargo, eso no significa que no tengan también al mismo tiempo una capacidad de desarrollar una actividad productiva, social, y además juegan también un papel, vamos a decir, en su realidad de unificación de los núcleos familiares, porque sí. Ese es otro fenómeno. La vida de las familias gira en torno a eso, claro. Eso es otro fenómeno que hay que analizar. Claro. Entonces, concretamente... Los números hoy. Uno trata de llegar a ellos por aproximación, sí. Porque los datos más recientes que manejamos de forma oficial son del último censo, que hace mucho, fue como en el 2010 más o menos. Estamos pendientes de uno ahora para el 2020, que ese es otro tema, porque yo me he sentado incluso a pedirle a la señora Izquierdo de la ONE que incluya dentro de las preguntas del censo el tema puntual de la discapacidad para tener algunos elementos, pero bueno, hasta ahora no le hemos convencido. Sí. Pero bueno, junto con esos datos que se manejaban de la encuesta en hogar, que era como como parte del censo, porque también tiene que ver con la ONE, hay información del 2010, hay información del 2013, que es la más actualizada, estamos en el 19, o sea que, insisto, por aproximación, cerca del 12% de la población tiene algún tipo de discapacidad, y de ese 12%, aproximadamente 4 de cada 10, el 40%, es discapacidad de tipo intelectual, siendo las más importantes en términos numéricos, primero el autismo, luego el síndrome de Down y luego la parálisis cerebral. En el caso del autismo se ha convertido al día de hoy en el mundo, por eso es que los números nada más los podemos saber por aproximación aquí, en la patología de más rápido crecimiento. Eso evidentemente es un fenómeno que llama mucho la atención, pero es bueno destacar que junto con las discapacidades congénitas hay otras que están creciendo mucho en República Dominicana y que tienen que ver mucho con los accidentes. Sí. Estamos hablando que República Dominicana tiene una tasa de muerte por accidente muy alta, pero la tasa de heridos por accidente es todavía mucho más alta. Y eso tiene que ver mucho con un fenómeno que se da en pocos países, como se da en el caso de República Dominicana, que es el motoconcho. Estamos hablando de que en República Dominicana el transporte popular descansa mucho en el motoconcho. Y la incidencia de accidentes con lesiones, con heridas,
con limitaciones importantes, es una epidemia. Es una epidemia dramática. A mí me tocó ver esa experiencia en las elecciones del 2012, en una calle, en una sola calle, yo pude encontrar 4 personas que estaban en sus casas con diferentes tipos de lesiones provocadas precisamente por accidentes de tránsito donde ellos eran pasajeros o conductores de motores. Y lo grande es que en una sola calle de un sector popular. Pocas veces llegan a las estadísticas porque según mismos organismos oficiales han admitido, no todos los accidentes que ocurren, sobre todo con motoconchos, motores y hasta con bicicletas o peatones, se registran. Se registran. Y de por sí, con lo que está registrado, ya las estadísticas son muy altas en el país, de las más altas en toda la región. Tiene un costo económico por el gasto sanitario del Estado, un costo en la producción, porque se trata de un recurso humano que también a veces está desempleado, pero en términos sociales es una carga para la familia. Y por la pérdida de facultades físicas o intelectuales. O intelectuales, porque muchas veces son lesiones. Puede ser intelectual también. Entonces son parte de la cifra de discapacidad, que a su vez requiere otra serie de cosas en cuanto a inserción laboral, en cuanto a seguridad social, en cuanto a educación, si se trata de niños o jóvenes que están en edad escolar o universitaria, y bueno, una serie de cosas. Con tu permiso, vamos a hacer un alto y en el próximo segmento vamos a seguir profundizando en este tema, que como ustedes habrán visto, amigos y amigas televidentes, en otras palabras, es un tema con mucha significación humana, un gran peso en la realidad de todas las familias de República Dominicana. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao. Continuando con el desarrollo de este programa, en otras palabras, dedicado a analizar con nuestra invitada, la licenciada Leila Mejía Roldán, la coordinadora del grupo Amor a los Demás, que es un grupo enfocado en abordar los temas del autismo en República Dominicana y a promover conciencia sobre podríamos hablar de fenómeno, porque como ella va a explicar, tiene un comportamiento, una tendencia que vale la pena analizar con todas las implicaciones que tiene. En el segmento anterior quedamos hablando de las estadísticas, de las discapacidades, de las limitaciones que afectan a una parte de la población dominicana. Nos dio la cifra de un 12%. Estamos hablando, para que entendamos claramente, de aproximadamente 1.300.000, 1.400.000 personas con algún tipo de limitación. Eso significa que en todas las familias de República Dominicana, entre limitaciones físicas, limitaciones de inteligencia, hay aproximadamente un impacto importante. Y yo creo que son cifras conservadoras. Y son Como conservadoras. te digo, uno llega a ellas estimando datos viejos, porque ya datos del 2010 al 2013 son datos viejos, pero yo pienso que son conservadoras, porque creo que lo que ha pasado con el tema del autismo tiene que haber impactado, así como ha impactado en el resto del mundo, de igual forma aquí. Y si ha impactado aquí en la misma magnitud, esa no puede ser la cifra, tiene que ser mucho más alta. ¿Por qué digo esto? Como dije en el segmento pasado, el autismo es la patología de más rápido crecimiento en el mundo. Sí. Hace, digamos,
6 años, 6, 7 años. La cifra que se estimaba en Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades, el CDC, era como de 1 de cada 128 nacimientos. Ya era mucho. Sí, eso es mucho. En el 2016 era 1 de cada 68. Fue un salto. Sí. En menos de 5 años fue un salto grande que la ciencia estaba buscando la explicación. Pero a principios del 2018, o sea, el año pasado, el mismo centro dice, es 1 de cada 59. 2 años pasaron. Sí. Y no pueden decir que es el tema del diagnóstico, porque del 2016 al 2018 no hubo ningún cambio en cuanto a diagnóstico. Y para mi sorpresa, que tengo 6 años vinculada al tema, la última cifra que publicó el New York Times, obtenida de ese mismo centro, la publicó en diciembre del año pasado. O sea, no había pasado un año entre la más reciente información y la de ahora. Y habla de 1 de cada 40. 1 de cada 40. ¿Cómo se define, cómo la ciencia define el autismo? Cuando hablo de ciencia me refiero a las instituciones como la Organización Mundial de la Salud, como la Organización Panamericana de la Salud. ¿Cuál es la definición de autismo? Es una discapacidad de tipo intelectual que básicamente las limitaciones que presenta son de tipo sensorial, de tipo cognitivo, y para que se entienda como más llano, es un sistema operativo diferente. Es una manera diferente que tiene el cerebro de las personas con autismo para hacer sus conexiones. O sea, los demás tenemos conexiones en el cerebro similares, las formas. Eso nos lleva al tema de un impacto, un análisis de qué elemento puede estar influyendo, si hay algún cambio genético, porque para hablar de esos grandes números, demasiado grandes, estamos hablando de que hay un cambio genético importante, y hay también, y eso es algo de la neurociencia. Sí. ¿Hay alguna hipótesis de investigación sobre, por ejemplo, los impactos de los medios de comunicación modernos en cómo estamos percibiendo la realidad y ver si eso de alguna manera se ha incorporado en el código genético de la especie? Porque eso es posible. Hipótesis hay varias, pero algo que se haya podido confirmar y que esté aceptado por la clase médica todavía. En los lugares donde están más avanzados con esto es en Europa, principalmente en España y en Estados Unidos. Y sin embargo, los países que más han avanzado en el estudio del autismo todavía están en una fase de prueba y error. Déjame probar esto, esto no funciona, pues entonces era tal otra cosa. Y la respuesta que da la clase médica, el Board de Psiquiatría, por ejemplo, norteamericano, es la mitad de los factores son genéticos y la otra mitad son factores ambientales. ¿Y qué son factores ambientales? No sabemos qué son factores ambientales. Hay diferentes teorías. Hay una teoría que habla del tema de las vacunas con un componente de mercurio. Es una teoría que me parece interesante, sobre la que he leído mucho y a la cual por razones personales me inclino, por la experiencia que yo viví con mi hija cuando se le puso la vacuna triple y la experiencia que han vivido otras madres. Yo estoy en un chat donde somos 250 madres de niños con autismo y una gran parte de ellas me relataron experiencias similares, pero es una teoría. El tema de la vacuna es una teoría. También hay teorías que tienen que ver con la alimentación. Hay teorías que tienen que ver con el ambiente, como los pesticidas. Bueno, hace un tiempo se hizo una investigación de niños de los países nórdicos, o de los ciudadanos de los países nórdicos, y hablaban de cómo ellos, y de Inglaterra también, del Reino Unido, cómo eran, por haber crecido en ambientes asépticos, eran sin duda más vulnerables a una cantidad enorme de enfermedades, de alergias, porque habían crecido precisamente en un ambiente sobreprotegido, de modo que cualquier tipo de incidencia medioambiental lo impactaba desfavorablemente. El tema es que en lo que se averigua el caso, en lo que averiguan, si es 1 de cada 40, significa que en un par de décadas vamos a tener una sociedad llena de adultos con autismo que la sociedad no está preparada para manejar. No, que rompe los patrones, porque el autismo supone un impacto importante en el tema de la sociabilidad.
Totalmente. Entonces, el ser humano es por esencia un ser social. Gregario, sí. Y en la medida en que esto se convierte en un fenómeno masivo, va a tener un impacto en la familia, en la sociedad y en el mundo. Vamos a hacer de nuevo un alto y en el próximo segmento vamos a seguir analizando estos temas, que son, como ustedes habrán visto, temas de una profunda carga humana. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao. Avance energético, porque el cambio empieza con una mejor energía. Como parte de los avances del sector energético está el programa de rehabilitación de redes eléctricas, que inicia su segunda fase de optimización con una inversión de $358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, dentro de los cuales 47 ya se están trabajando. Con esta iniciativa contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120,000 hogares y más de 453,000 beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Continuando con el desarrollo de este programa, en otras palabras, dedicado a analizar el fenómeno del autismo y las políticas de inclusión, con nuestra invitada, la licenciada Leila Mejía Roldán, coordinadora del grupo Por Amor a los Demás, que es un grupo focalizado, centrado en el abordaje de este tema. Quisiéramos, Leila, que ahora analizáramos las diferentes expresiones del autismo, porque hay una imagen del autismo muy mediática, películas famosas muchos estereotipos como Rayman, sí. Donde el autista pasa a ser una especie como de genio, con una capacidad sobrepotenciada en un área, y los hay. Pero ustedes que están tratando este tema saben que esto no es tanto así. No, exacto. Entonces, explícanos. Los hay, pero esos son los savants, o sea, son autistas que tienen un coeficiente intelectual más alto, como lo puede tener una persona que no tenga autismo. Sí. Pero hay un mito de que, el niño tiene autismo, pues va a ser un genio en algo, podría serlo, sí, pero no necesariamente. Ahora bien... lo pueden contratar los servicios de inteligencia para recibir datos. Sí, o para en toda la serie. Descodificar. Y, sí, los hay que son genios. Los mensajes de los enemigos. No es parte del autismo, o sea, no es parte de la condición. Sí. Pero sí es parte de la condición que los niños... Las personas que tienen autismo son un poco obsesivos con el tema de la estructura, la organización, las rutinas, y por ese mismo tema de que se obsesionan un poco con eso, terminan siendo muy buenos en aquello en a lo que les atrae. Por ejemplo, Lionel Messi tiene Asperger, que es una forma leve de autismo, y él se obsesiona con jugar bien y con ganar. La derrota para él no es igual que para otro jugador. A él le afecta mucho más. Pero ahora bien, como mencioné el tema del Asperger, hay un estereotipo en los medios que casi siempre se trata de un autista leve y
quiero hacer un paréntesis. Fíjate que yo digo autista o con autismo. Yo lo uso indistintamente. Hay gente que se ofende y dice, no, autista es peyorativo, hay que decir persona con autismo. Yo respeto esa posición. Pero yo, madre de una niña con autismo, uso indistintamente autista o con autismo. ¿Por qué? Conocí a La etimología de la palabra, es bueno explicarla. No la conozco, no conozco la etimología de la palabra, en verdad. Sí. Pero la razón por la que yo la uso indistintamente es porque conocí a un joven, ¿no? A un señor que tiene autismo leve. Y él me dijo, él tiene Asperger, y él me dijo, una vez que lo presenté, lo llevé al programa, fulano de tal, que tiene Asperger, y me dice... No, Explica qué es Asperger. Asperger porque, es una forma leve de autismo. Pero el nombre viene... El síndrome de Asperger es un autismo que se presenta con alta funcionalidad. Okay. O sea, personas altamente funcionales. Y esta persona me dijo, no, yo no tengo Asperger, yo soy Aspi, que es como se autodenominan, yo soy Asperger. Y a mí me extrañó, ¿y por qué lo dices así? Me dice, porque el autismo, el Asperger, no se curan. Y es como, esto es parte de como mi decir vida. nerd. Como decir, yo soy rubio, yo soy blanco, es lo que soy, es lo que voy a hacer. O la decir, vida entera. o decir nerd. Claro, entonces yo soy Asperger. Cuando él me dijo eso, a mí me impactó y me cambió mi forma de verlo. Sí. Por eso yo uso indistintamente que mi hija es autista o tiene autismo. Porque ella, hasta ahora, el autismo no se cura y por ende, mientras se resuelve algo, no se va a curar. Eso es lo que hay, eso hay que lidiar con eso. Ahora bien, hay un amplio espectro. El trastorno del espectro autista, el TEA, es muy amplio y va desde un autismo muy leve hasta un autismo muy severo. Y pasa por de leve a moderado, de moderado a severo, a un autismo moderado puro, severo puro. Y casi siempre lo que se presenta en los medios es un autista muy leve. Es un autista funcional, es un autista que tiene sus cosas, pero habla, se comunica bien. Lo vemos en todas estas películas que presentan autistas y series como The Good Doctor, que están muy de moda ahora. El autismo, el que tiene autismo de moderado a severo o severo, es un poco más difícil lidiar con ese tipo de autismo y no es tan funcional. De hecho, hay personas con autismo que cuando es muy severo nunca llegan a ser completamente autónomos. Pueden ser agresivos con ellos mismos, agresivos con los demás, pueden nunca llegar a comunicarse o no llegar a comunicarse de forma verbal. Y sobre ese tipo de autismo no se ha creado mucha conciencia. Por eso la gente cuando conoce a un autista leve lo identifica, pero cuando conoce a una persona que tiene autismo severo, como que no lo relaciona con la imagen Se que podría le han decir que vendido. un huraño de otros Un huraño. tiempos, sí, no, porque es una palabra clásica que designa un tipo de actitud de personas. Lo que antes se conocía como huraño se puede ahora reclasificar como alguna forma de autismo. Mira, no lo sé, Eso, pero lo que sí sé es que ha habido mucho error en diagnóstico antes. Sí. O sea, gente que quizás en otra época le decían, él es tonto, él es retrasado, él es hiperactivo, él tiene déficit de atención. Sí. Puede ser que lo que realmente tenía era autismo, pero antes el diagnóstico no estaba tan avanzado como ahora. O es distraído. A mí me dicen distraído y yo digo, no, a veces no es distraído, sino concentrado. Bueno, Porque cuando tú estás concentrado en algo, tú te distraes de otras cosas. hay personas que hoy, como ha avanzado tanto el tema del diagnóstico, siendo adultos, han sentido que tienen Sí. algunas de las características del autismo y han buscado un diagnóstico y han encontrado un diagnóstico de autismo leve. Ahora bien, no es lo mismo para una persona con un diagnóstico de autismo severo, pero ya en esta época una madre, por ejemplo, puede, cuando tiene su niño pequeñito, ver algunas cosas que la hagan ir al doctor. ¿Cómo para- una madre identifica Ok. los signos? Porque ese es un elemento importante, sí. el diagnóstico, para Sí. poder dar respuesta. Mira, esto es muy importante. No hay ninguna prueba genética ni nada que se pueda hacer en el embarazo. O sea, no piensen en eso porque eso no existe. Tampoco hay una prueba que se pueda hacer cuando el niño nace, porque no hay, normalmente el autismo se diagnostica por descarte. O sea, haciendo todas las otras pruebas para descartar que no es otra cosa, y entonces se le hacen pruebas psicológicas. Sí. Pero no hay una prueba genética que diga esto es autismo. Entonces, el niño se puede diagnosticar formalmente, según los médicos, a los 18 meses, es decir, al año y medio, de la edad más temprana en la cual
se puede hacer un diagnóstico oficial, pero uno como madre se da cuenta de algunas cosas de antes. Yo noté, igual muchas de mis compañeras del grupo, notaron cosas desde que la niña tenía poco menos de un año, que no cumplía con cosas que normalmente debería hacer a esa edad, pero la más importante para mí fue la falta de contacto visual. Y eso se mantuvo mucho tiempo y eso lo hemos recuperado bastante en los últimos años gracias a las terapias, que es la única alternativa que tenemos, no para curar el autismo porque no se cura, pero para lograr que el niño sea más funcional y más autónomo y poco a poco encuentre mecanismos de comunicación, incluso si no llega a ser verbal. Pero uno nota algunas cosas, siendo esa la principal quizás, y que no responde a ciertos estímulos. Hay gente que piensa que es su hija, pero yo creo que este niño no oye. Y le hacen una audiometría y el niño oye perfectamente bien. O el niño a veces camina de puntas, o el niño a veces aletea, que son autoestímulos, lo que le llaman stimming. Y son algunos indicios que pueden hacer que una madre quiera llevar al niño al profesional para que lo diagnostique. Pero normalmente no es un pediatra, porque esa es otra cosa. Aquí la mayoría no, yo diría que todos. Yo no he encontrado la especialidad que se llama pediatría del neurodesarrollo, que es una especialidad, una subespecialidad de la medicina. La hay en pocos lugares. No he encontrado aquí a alguien que esté ejerciendo que tenga esa especialidad. Pediatría del neurodesarrollo. Entonces no es tan común y tan fácil para los pediatras notar esto. Es más usual que lo haga un psiquiatra, como el director del CAID es un psiquiatra, por ejemplo, el Centro de Atención Integral a la Discapacidad, o psicólogos especialistas en el tema, ni siquiera un neurólogo. Leila, ¿tienen vida interior? Claro, son igual que tú y que yo, sienten igual, no es verdad que viven en otro mundo. A veces incluso con mi propia hija yo me he sorprendido, momentos en que yo creo que ella no ha estado prestando atención porque no está mirando, yo pienso que no está escuchando y al rato ella repite una canción que escuchó en un momento en que uno, lo más lejos que tenía era que lo estaba escuchando. O sea, ellos son como esponjas, como todos los niños. Lo que pasa es que procesan las cosas de forma diferente. Y lo que yo he podido ver es una memoria prodigiosa. Sí. Ahora, aquí hay un problema grande. En esta y la mayoría de las sociedades de la región, los seguros de salud no cubren terapias para autismo, ninguno. Y las terapias para autismo generalmente son caras, terapias conductuales, terapias ocupacionales, terapias del habla. Entonces, para la mayoría que no puede pagar esas terapias tan caras, hay pocas opciones, porque si bien el Estado tiene el CAID, que es una buena iniciativa, solamente tiene espacio para 400 niños. Sí. Entonces, si la proporción es como la que hemos descrito en los otros segmentos del programa, 400 niños donde tienen que compartir el espacio con niños también con síndrome de Down y niños con parálisis cerebral, no da abasto. Es un buen intento, tiene una excelente intención, pero a fin de cuentas no resuelve. ¿Qué han hecho en otros países para abordar esto que evidentemente llama poderosamente la atención? Porque las cifras indican que se trata de algo que se sale de los patrones normales. En otros países como Argentina, por ejemplo, incluso Venezuela, incluso Perú, Costa Rica, han legislado de manera especial sobre el autismo. O sea, aquí hay una ley sobre discapacidad, que es la ley del año 2013, la ley 5-13, que es buena como una declaración de principios, pero no tiene garras. O sea, tiene una serie de obligaciones, crea el CONADIS, el Consejo Nacional de Discapacidad, y tiene una serie de obligaciones interesantes, pero no pasa nada si no las cumples. O sea, es una ley como sin dientes, una ley sin garras. En muchos de estos países han legislado de forma puntual sobre el autismo, o sea, leyes de autismo, precisamente por la incidencia tan grande. Y con el tema de la salud, en la mayoría de esas leyes le exigen al sistema de seguridad social incluir una cuota de terapias y también el tema de la detección temprana, que lo cubra la seguridad social. Aquí no tenemos eso. Y con el tema de educación se ha insistido mucho en esa legislación especial en otros países de que todos los colegios y escuelas sean incluyentes,
sean incluyentes. Si no pueden serlo, entonces no pueden ser colegios. ¿Tú entiendes que todos los colegios deben ser incluyentes o debe haber colegios especializados? Porque las dos cosas, porque como te dije, hay grados dentro del autismo. Entonces yo he podido entender que una persona que tiene un autismo muy severo es difícil incluirla en el aula de clases sin que trastorne la dinámica del curso, por ejemplo. Pero un niño que tenga un autismo leve debe ser incluido en cualquier escuela o colegio. Bueno, porque la socialización trastornará la dinámica del curso en la medida que el curso no se eduque para, precisamente porque tiene un valor. Cuando un grupo empieza a reconocer que hay un compañero que tiene limitaciones y que todos tienen la obligación de asumirlo y de hacerlo parte del grupo y de entenderlo, eso tiene un valor no solamente para el que recibe el tratamiento, sino para los otros. Decía para el conjunto del grupo, decía el doctor Tabaré, presidente Tabaré Vázquez, médico y presidente de Uruguay, que la calidad de una sociedad se mide por la capacidad que tenga esa sociedad y sus instituciones de acompañar a los sectores que resultan más vulnerables y más débiles. Pero este tema y otros más lo vamos a continuar analizando en el último segmento de este espacio, en otras palabras. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao. Continuando con este programa, en otras palabras, dedicado a analizar el fenómeno del autismo y las políticas de inclusión, ya en este segmento final, Leila, queríamos que habláramos de, además de esas instituciones que se han creado, la ley que se aprobó, el servicio que está haciendo con limitaciones, el CAI, pero valioso. ¿Qué otras cosas se pueden hacer para que los padres, las familias, tengan alerta para detectar a tiempo el fenómeno y al mismo tiempo tengan capacidad de darle respuesta? Una familia que no tiene buen nivel de educación, que se encuentra con un fenómeno de autismo, puede terminar en caso de maltrato. Claro. Porque un papá, una mamá que no entienda lo que es eso, fácilmente le da una pela a un muchacho. Yo conocí una que me dijo, es que mi hijo es idiota, y claramente tenía todas las características de autismo. Sin embargo, ella no lo entendía porque había llevado al niño al Robert Reed a tratar de buscar un diagnóstico, y en ese momento no lo encontró. El Robert Reed ha avanzado mucho en cuanto a diagnóstico, pero esto fue hace un buen tiempecito y no lo encontró. Se podría pensar en la posibilidad de también tener una legislación especial. Incluso el grupo que coordino trajimos al parlamentario venezolano que hizo la ley allá, el señor Julio Montoya, que hizo la ley en Venezuela, la ley de autismo, y vino al país y se reunió con algunos legisladores. ¿Pero ese de la Asamblea Nacional o de la Constitución? De la Asamblea Nacional. Ah, está bien, menos mal. Él dio brega a traerlo, fue por Colombia, eso fue bueno, una película. Pero lo trajimos para lo del autismo. Y se reunió con legisladores de aquí y con grupos interesados para explicar la ley de autismo allá y ver cuáles partes de esa ley podían sernos interesantes a nosotros, como la que tienen que ver con la creación de aulas inclusivas, la seguridad social, la inserción laboral. Pero hay otra cosa, y es la mortificación que tenemos casi todos los padres
padres y madres con el tema del autismo. Y es que no tenemos respuesta a esta pregunta. ¿Qué pasa cuando mañana yo muera por un tema normal? Todos vamos a morir y se supone que uno muere primero que los hijos, ¿verdad? Que mis padres mueren primero que yo, solo que se supone, aunque a veces no pasa así, pero bueno, mis padres mueren primero que yo, y luego muero yo y mis contemporáneos. Y ¿qué pasa cuando ya no estemos? ¿Qué pasa con mi hijo adulto con autismo cuando sus cuidadores principales y las personas que nos preocupamos por él no estén? Ahí la clave, eso nos remite a otro tema, que es la clave de fortalecer la familia como institución. Porque nosotros en el mundo moderno, que fomenta mucho el individualismo, la atomización de la sociedad, porque los individuos, los sujetos somos átomos, en la cultura dominante que es materialista, hedonista, consumista, relativista, tiende a afectar a la familia, que es el núcleo importante de protección del individuo. Entonces, en la medida en que se fortalezca la familia no solamente nuclear, sino la familia extendida, ese tipo de fenómenos se puede abordar con más capacidad. Todavía en República Dominicana y en América Latina y en otras partes del mundo, la familia extendida es un gran valor y juega un papel. Cuando eso se pierde, el sujeto queda más expuesto. Entonces, ahí hay una buena parte de la respuesta social al tema. Hermanos, primos, pero padrinos. Habrá siempre gente que no tuvo más hijos, que claro, generacionalmente, entonces, ¿cómo el Estado le responde? O sea, ¿qué hace esa madre cuando el lecho de muerte, quizás su hijo con autismo? ¿Qué va a pasar con él? Porque instituciones privadas hay, pero no todo el mundo tiene los recursos para dejar eso acordado para su hijo con autismo. ¿Cuáles instituciones públicas hay donde tú puedas dejar a tu hijo que no es autónomo y donde entiendan su condición? Porque tampoco estamos hablando de un manicomio o de un lugar donde lo vayan a medicar. No, claro. O sea, estamos hablando de un centro que tiene que entender la condición. Y actuar con un sentido importante de la dignidad de ese ser humano. Y al mismo tiempo saber que las personas con autismo tienen una característica tan marcada que en Estados Unidos hicieron una ley con el nombre de una niña con autismo que falleció. Justo por eso, las personas con autismo les gusta huir, o sea, correr, irse de donde estén. Por eso se pierden mucho. Tú has visto muchos casos en la prensa que se ha perdido una persona o un niño que tiene autismo. Ahí la clave es facilitar los localizadores. Entonces en Estados Unidos se perdió una niña, se han perdido varios, pero se perdió una que le encontraron muerta porque cruzó la calle corriendo, la chocó un vehículo. Hicieron una ley con el nombre de ella que exigía a los colegios tener una alarma, porque fue del colegio que ella salió corriendo por una puerta trasera. Entonces la ley le exigía a los colegios tener una alarma. Pero esa condición de que el autista se quiere sentir libre y corre, también en un sitio donde lo vayan a cuidar o a proveerle vivienda, tienen que saberla. Tienen que saberla y tienen que entenderla para poderla manejar. Porque si no, entonces también van a perderse. Tú has trabajado un tema también de mucha significación, que es el tema del trato a los animales. Sí. Fuiste coordinadora de varios esfuerzos de la Sociedad Dominicana de Protección Animal. La ley, ¿sabes? Que me mudé para el Congreso, era mi casa. Yo de iba, protección animal. Ya me veían y me decían, dime, ¿quieres café? Porque... y nosotros hemos podido ver, yo tuve incluso una experiencia que me llamó mucho la atención en un viaje internacional, que hay animales que se entrenan para acompañar a personas con discapacidad o a personas enfermas, perros específicamente. En un vuelo internacional yo veo, yo no pensaba que un animal podía entrar sin una... Cuando son perros de servicio o asistencia, sin una jaula entran específica. Como una certificación. Esto entra como un pasajero más. Ajá. Y me impactó eso. Y en su asiento junto con su dueño.
Y era precisamente porque era una persona con discapacidad y con enfermedad. Un service dog, le ponen sí. hasta un chaleco. Y eso, todo el que estaba ahí se quedó impactado. Primero, un perro hermosísimo, pero cuando vimos las capacidades que tiene y la función que cumple. Entonces, tú que has trabajado estos temas, ¿cómo se maneja el autismo o los autistas, los niños autistas o las personas autistas con los animales? ¿Cómo se relaciona? Me encanta que tú pongas el tema porque en un momento yo traté de vincularlo. No se pudo porque eso se iba a hacer era con Roberto Salcedo. Okay. Y no ganó. Entonces era para comenzar en el periodo del 2016. Entonces no se pudo hacer, pero el proyecto sí se hizo. Pero eso se puede retomar con el alcalde Collado. No, de modo he logrado la bueno, cita. pero yo me ofrezco a atender el puente. Pues te digo de qué se por trata. tratarse del tema que se trata. Claro, sí, eso sí. me encanta, Sí. porque la ley de protección animal exige a las alcaldías hacer un albergue para animales callejeros. Ninguna lo ha hecho. Está en la ley como una exigencia del 2012, pero ninguna lo ha hecho. Ahora bien, la idea que yo tenía para vincular ambos temas era que se le dé cumplimiento a esa exigencia legal, o sea que el ayuntamiento del distrito, en ese entonces era el proyecto con el del distrito, construyera un albergue para perros callejeros, pero que a su vez los perros de esos que sean parte del albergue, que cumpliesen con las características físicas, o sea que tuvieran buen tamaño y estuvieran jóvenes, fuesen entrenados para ser perros de asistencia o perros de servicio o perros de terapia. De protección también. Sí, porque también de asistencia es una forma de protección para niños. Bueno, con los ciegos, eso Correcto. es más que conocido. Un ciego con un animal entrenado. Y que el perro ya entrenado se puede mover por la ciudad y se le donará a familias de escasos recursos. Que tenga una persona ciega, por ejemplo, o que tenga una persona con problemas cardíacos, perros que avisan. Y en el caso del autismo es valiosísimo porque, como te digo, el niño sale corriendo. Entonces dime tú, una madre pobre que vive en un lugar muy humilde, que no tenga rejas, y que ella no pueda quedarse en la casa porque tiene que salir a buscar el sustento de su familia, tiene que trabajar, mortificada, que si el niño va a salir corriendo, que si se me va a perder, que si me lo va a chocar un carro, todo eso puede pasar. Y por la cabeza de una madre preocupada por su niño que tiene esta condición. Un perro de asistencia entrenado para eso te ancla al niño. Cuando el niño quiere irse corriendo, el perro te lo ancla. Cuando va a bajar la acera, el perro lo evita para que no vaya a cruzar la calle. Incluso si es un niño que se autoagrede, el perro se mete en el medio y lo impide. Lo impide. Y bueno, hay muchas cosas que se le pueden enseñar a un perro para que pueda convertirse en un perro de asistencia. También hay terapias con perros. No todos los niños responden igual porque cada niño con autismo es distinto a otro. Mi experiencia con mi hija ha sido que a ella lo que le gustan son los animales del mar. O sea, a ella le encanta ver peces, no tanto así otro tipo de animales, pero hay niños con autismo que he visto que les fascinan los caballos, hay otros que le encantan las aves, hay terapias con distintos tipos de animales, pero como te digo, como esto es prueba y error también con el tema de las terapias, en cada niño con autismo que es diferente a otro, algunas cosas le funcionan mejor. Ya, en minutos finales para cerrar el programa. La actividad, no quiero dejar de mencionar la actividad. Yo sabía que tú tenías que anunciar una actividad y un tema importante que lo sugiero. La preparación de un curso online para los padres puede ser un aporte importante. Si se organiza un diplomado, vamos a decir, online, para los padres que tienen que... se le puede llegar a un número mayor de personas y vamos a decir, no es una solución, pero ayuda. Sí, ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo. Se han hecho algunas iniciativas privadas, pero a mí sí me gustaría que se haga algo combinado, o sea, para que pueda llegar a una mayor cantidad de personas entre las ONGs y el sector público, que se pueda combinar un esfuerzo para algo como eso. Bueno, pues entonces... Lo de la actividad, es un pasadía familiar enfocado en niños con necesidades especiales. ¿Por qué digo enfocado en ellos? Porque vamos a tomar en cuenta para hacerlo algunos requisitos puntuales. Por ejemplo, la mayoría de estos niños tienen hipersensibilidad auditiva, entonces no se va a tener mucha bulla, mucho ruido para que se sientan cómodos. Va a haber un personal especializado en estos niños para cuidarlos, va a haber mucha seguridad.
va a haber juegos inflables que a ellos les encantan, pero muy seguros y resguardados, va a haber opciones de alimentación. Muchas veces esos niños no solamente son muy afectuosos, sino que motivan el afecto. Yo mismo tengo un amiguito que él me llama permanentemente, tiene una memoria prodigiosa con los números, para recordarme las fechas patrias, para recordarme los teléfonos, las placas de los vehículos. Mira qué bien. Pero ¿y qué es esto? Pues el evento se llama Mi Día Especial, es el 28 de abril en el pabellón de voleibol del Palacio de los Deportes. Es el día entero, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Bueno, Leila, lamentablemente el tiempo de este espacio se agotó. Muchas gracias, te reitero, por haber aceptado la invitación. Recuerda que tenemos pendientes 2 temas más. Sí. La propiedad intelectual. La propiedad intelectual y el tema de los animales. Amigos y amigas televidentes, nos despedimos de ustedes dándole las gracias también a nuestros patrocinadores de Leche Milex, que hacen posible que este programa, en otras palabras, llegue a ustedes todas las semanas en horario de domingo de 1 a 2 de la tarde, de 10 a 11 de la noche, por este canal Teleimpacto en sus diferentes redes de comunicación. Igualmente que lo pueden ver los martes y los jueves en horario de 7 a 8 de la noche. Permanentemente, la colección de programas En Otras Palabras TV está en YouTube, En Otras Palabras TV. Hasta la semana entrante, Dios mediante, en que estaremos de nuevo con ustedes en una nueva entrega de En Otras Palabras.